En este vídeo vamos a ver, al mismo tiempo que corregimos la actividad del apartado 2, cómo se van a desarrollar una serie de migraciones e invasiones que van en la primera oleada a acabar con el Imperio Romano de Occidente y lo que va a acontecer a posteriori, es decir, lo que pasará después. En primer lugar, situar esas oleadas entre el siglo III y X después de Cristo, que van a producir una serie de migraciones y invasiones sobre el occidente de Europa, es decir, sobre el antiguo Imperio Romano de Occidente. Fundamentalmente va a ser Europa, aunque también veremos el norte de África. Los pueblos de esta primera invasión se les llama germánicos y estos incluyen a una amplia extensión que serán los francos, los visigodos, suevos, anglos y sajones, ostrogodos, vándalos, etc., que veremos van a formar una serie de reinos que sustituirán al Imperio Romano de Occidente. Sobre estos pueblos vamos a ver cómo van a atacarles una segunda invasión, que empezará con los musulmanes en el siglo VIII después de Cristo, pero además se le tienen que sumar eslavos, magiares, normandos o vikingos. Aquí tenéis la primera oleada desde el siglo III, vándalos, ostrogodos, visigodos, francos, anglosajones, etc. Todos son pueblos germánicos y acabarán con el Imperio Romano de Occidente, no de Oriente. La segunda oleada va a ser posterior. Podemos iniciarla en el siglo VIII con los musulmanes o sarracenos y luego, sobre todo en el siglo IX y X, podremos señalar a eslavos, húngaros y a los vikingos, también conocidos como normandos. Los pueblos de la primera oleada supondrán el final del Imperio Romano de Occidente y su sustitución por reinos germánicos. Estos reinos germánicos serán fundamentalmente el reino de los francos, en torno a la actual Francia, en aquella época la Galia, los visigodos, reino que se situaba inicialmente en la península ibérica y el sur de lo que hoy es Francia, que se perdió a favor de los francos. Es decir, los francos se quedaron en este territorio del sur de Francia. Suevos, que se sitúan en el oeste de la península ibérica hasta que fueron derrotados por los visigodos. Anglos y sajones en la actual Gran Bretaña, en aquella época lo hemos oído hasta ahora como Britania, ostrogodos en la península itálica y los vándalos en el norte de África. Aquí podéis ver las causas por las cuales estos pueblos se acercaron al Imperio Romano de Occidente. Fundamentalmente, algo que afectó también al Imperio Romano de Occidente sería una crisis económica, fundamentalmente agrícola, debido a un cambio climático, al mismo tiempo que están en una gran necesidad de alimentos, nos encontramos con que también hay unos pueblos, los hunos, que presionarán sobre estos pueblos fronterizos con el Imperio Romano para que dieran el salto y pasaran sobre este. Al mismo tiempo nos encontramos con que ese Imperio Romano de Occidente se haya debilitado y progresivamente este Imperio Romano de Occidente acabaría desapareciendo y siendo sustituido, aquí podéis ver, por una serie nueva de reinos formados por estos pueblos. Aquí podéis ver que en el siglo IX otra serie de pueblos atacarían en movimientos migratorios a los anteriores. Nos encontramos como en la zona central, el territorio dominado en primer lugar por los carolingios sería atacado tanto por los húngaros y eslavos como por los vikingos desde el norte y desde el sur por los sarracenos o musulmanes que ya hemos comentado. Ahora, ¿cómo sería la sociedad de ese pueblo? Pues la sociedad de los reinos germánicos sitúan en la parte superior al rey y a una nobleza germana, que es una élite militar que tendrá la mayor parte de las tierras.
al ser la élite que había dominado estos territorios. Luego, esta élite que hemos comentado acabaría uniéndose a los grupos dominantes existentes previamente y ambos serían la élite social frente a la mayor parte de la población campesina. Fundamentalmente era la población que ya existía anteriormente. Ahora, ¿qué va a pasar con la cultura que tenían estos reinos germánicos? Pues van a absorber la cultura romana. ¿Qué significa esto? Los pueblos germanos antes del influjo romano eran politeístas, pero tras llegar a contactar con Roma y su fuerte mezcla, nos encontramos con que la religión predominante se volvió el cristianismo. Otro ejemplo sería cómo se pasa de las leyes orales tradicionales, eso es lo que significa derecho consuetudinario, el tradicional, cómo progresivamente el derecho romano adquiriría cada vez más prestigio en este pueblo. Frente a una economía basada en el trueque e incluso en una propiedad comunitaria, vemos cómo la moneda iría cogiendo importancia, aunque siempre mucho más limitada que la que vimos en el Imperio Romano. Y otro ejemplo sería como las lenguas y dialectos germánicos irían perdiendo prestigio frente al latín y como finalmente vemos como ese latín se mezclará con las diferentes lenguas germánicas y darán lugar a lenguas particulares derivadas de este latín, que tendrá cada vez una importancia en expansión mayor dentro de este pueblo germánico. Y en el arte, de nuevo, el prestigio romano se nota en la influencia romana en todas las obras artísticas realizadas por este pueblo, por estos nuevos pueblos. Finalmente, respecto a la economía, tenemos que señalar cómo el ámbito comercial entra en declive totalmente, definitivamente, y esto lleva también a la decadencia urbana frente al predominio de la agricultura y la ganadería, es decir, el ámbito rural. Aquí podemos verlo como la tradición comercial romana entra en declive y vamos a desarrollar una economía que tendrá mayor importancia siempre el ámbito agrícola. Y con esto hemos terminado.